Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al auditorio Abraham Ayala González para nuestra sesión general del día de hoy. Médicos internos y médicos pasantes, ¿dónde están? Buenos días. ¿Con qué hueva? A ver, buenos días. Eso, por lo menos 3 segundos sé que van a estar despiertos, ¿de acuerdo? Bien, un favor nada más, médicos internos, sé que tienen la necesidad de incorporarse a sus servicios con rapidez, pero dudo mucho que los médicos adscritos y los médicos residentes no sobrevivan sin ustedes 5 minutos más. Entonces sí les queremos pedir que esperen hasta que termine la sesión para que puedan salir del auditorio. Por favor, por respeto sobre todo al ponente y a la sesión misma, les agradeceré ello. Bien, para la sesión del día de hoy tenemos como invitado al doctor Juan Gerardo Segoviano Parra. Él es actualmente el jefe del servicio de ortopedia y traumatología de nuestro hospital. Y bueno, ¿qué nos va a disertar hoy el doctor? Nos va a hablar acerca de los retos presentes y el futuro de la ortopedia y la traumatología. Más de una vez me he encontrado con algunos de ustedes, incluyendo estudiantes, que me dicen, quiero ser ortopedista cuando yo sea grande. Entonces quiere decir que algo la ortopedia debe ser importante, ¿no? Como que mis plantillas para el pie plano me las puso un ortopedista. Entonces, doctor Segoviano, todo suyo el micrófono y le agradecemos su participación esta mañana. Gracias. Al primero que se salga le voy a preguntar, ¿eh? Entonces ya quedó. Y bueno, pues bien, los últimos ENARMS ha sido la ortopedia de los más altos, si no es que es más alto, entonces también hay cocos por ahí buenos en algún lugar. La ortopedia es una especialidad, la verdad es que a mi punto de vista, que ha evolucionado los últimos 15 años, pero brutalmente. No tan así, cada subespecialidad o cada alta especialidad de la ortopedia tiene como 2 congresos, 2 sociedades a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. La verdad es que la tecnología nos ha alcanzado y ha desarrollado mucho nuestra especialidad. Desafortunadamente, a veces pues va de la mano del progreso económico y demás de los países, a veces nos quedamos un poquito atrás. El objetivo de hoy, esta plática yo le había dado ya previamente, la cambié un poco menos técnica porque creo que el principal reto que tenemos a veces en el hospital es primero entender qué hacemos los ortopedistas, quiénes somos, cómo nos dividimos, qué trabajamos y desde la interconsulta que presentan a veces ustedes en el servicio hasta a veces los mismos compañeros de especialidad, de otras especialidades, no hay una clara a veces distinción de lo que podemos y nuestros limitantes en el día a día. Bien, bueno, esta es la foto hospital que siempre presumimos, es una parte del servicio de nosotros y bueno, afortunadamente ya existe la IA y nos apoyamos para hacer algunos gráficos, no hay problema en decirlo. Digo afortunadamente porque te resume lo que antes estabas haciendo ahí tú en PowerPoint y pegando cuadritos y demás. Bien, en general son los temas que vamos a ver, conceptos generales y algunos retos muy puntuales que tenemos en la ortopedia actualmente en el país y pues diría que en el mundo en general con diferentes maneras de abordarlo. La medicina sigue evolucionando, ha cambiado desde que inició hace unos siglos y los últimos 30 años ha cambiado 10 veces más que los 200 años previos. Entonces, si vamos en ese ritmo de aceleración, de modernización, pues no sé qué nos espera en 2050, ¿no? Lo que sí nos espera y vamos a ver más adelante es mucha osteoartritis. La humanidad igual, esto lo pongo para ejemplificar que apenas hace 30 años empezamos con el desarrollo de las primeras computadoras de última generación. Apenas hace 5 años empezamos con inteligencia artificial aplicada en los robots en la ortopedia. 5 años y a la actualidad ya se usa casi en todos los hospitales del país. Aquí acabamos de empezar a utilizarlo. Entonces, es un reto muy importante y es importante que quien se vaya preparando en ortopedia pueda tener cierto afán de desprenderse hacia una de las ramas. Desafortunadamente, pues no se puede abarcar todo en la actualidad con tanta información que hay. La medicina y la ortopedia puntualmente también ha cambiado mucho. No hace 300 años apenas se escribía, o casi 300 años, este libro del principio de corrección de deformidades. 300 años para el tiempo que tiene la humanidad no es nada. Y en la actualidad las deformidades las corregimos con sistemas computacionales, con planificación transoperatoria con robot. Acabamos de hacer varias cirugías hace un par de semanas aquí en el hospital con planificación transquirúrgica con un robot asistencial. Entonces esto ha cambiado demasiado.
Conceptos, eso es muy interesante. Normalmente yo siempre les pongo el ejemplo de si es lo mismo la ginecología que la obstetricia. Si es lo mismo, se aborda de manera diferente, ¿no? Bueno, pues la ortopedia y la traumatología también. Son conceptos que hay que puntualizar y saber que son cosas distintas que hace un mismo especialista. Normalmente la traumatología va enfocada a lesiones agudas. Bueno, aquí les pongo un ejemplo que un mismo especialista puede tener múltiples facetas y esta es una película que seguramente ya han visto ustedes. Y el ortopedista cuando está operando trauma agudo, este fémur deshecho, esta pelvis deshecha, este húmero, este tobillo, se convierte un poco medio monstruoso ahí y medio grotesco. Ahora, cuando está planificando una corrección de una deformidad, una prótesis de rodilla con alguna deformidad muy puntual, algún hallux valgus muy avanzado, alguna técnica artroscópica para reparación de meniscos, de ligamentos, se convierte en alguien un poco más fino, más preciso y más planificador. En este hecho es el concepto que quiero que separemos. El trauma o la cirugía traumática de las urgencias ortopédicas pues es lo que nos llega aquí en urgencias, que son fracturas de fémur, fracturas de tibia, fracturas de todos los huesos expuestas, infecciones, pie diabético y demás. Y esto requiere un tratamiento agudo, necesitamos accionar de inmediato, tenemos minutos, a veces horas, si no es que a lo mucho un día para tratarlas, y requerimos a personal capacitado específico que se dedique a esto. Vamos a ver más adelante algunas de nuestras carencias. Y la ortopedia es todo lo contrario. La ortopedia implica una planificación desde la consulta con el paciente, factores del paciente modificables, factores no modificables, que podemos mejorar con el paso del tiempo hasta tener un óptimo control para poder operar al paciente con una planificación. En la actualidad no hay pretexto, tiene que ser lo más preciso posible. Ante esta diferencia, que quisiera puntualizar, porque en el hospital muchas veces no se entiende en general que la manera de actuar de una manera como traumatólogo en urgencias es muy diferente a la parte programada como ortopedista. A lo que voy es que un turno quirúrgico no puede esperar 2 días de una fractura de fémur expuesta a una pelvis, tiene que ser en el momento. Y normalmente una cirugía programada posiblemente pudiéramos diferirla, sin embargo, pues también el paciente lleva un par de años esperándola y tenemos que tener ese tipo de organización que nos cuesta trabajo a veces y a veces con nosotros compañeros especialistas y demás, el explicar esta diferencia nos ha llevado a ciertas discusiones, pero creo que es importante puntualizarlo. Entonces, conceptualizando, ya sabemos un poquito la diferencia del mismo especialista con dos caras de la moneda, con un actuar un poco distinto, en la cual las herramientas tecnológicas y las herramientas de osteosíntesis son totalmente diferentes. En la parte de ortopedia, en la parte de traumatología, perdón, tenemos herramientas muy básicas, como lo que nos brindan muchas veces los contratos que tenemos actualmente, que son clavos, que son fijadores externos, placas sencillas, alguna situación que te saque del apuro en el momento. En ortopedia no. En ortopedia tenemos que hacer una planificación con tecnología a la par de lo que va en el mundo, porque si no, también hay implicaciones que médico-legales si tú no haces un procedimiento correcto a cómo va en la actualidad la ciencia y el desarrollo tecnológico. Entonces, en ortopedia podemos funcionar pues con lo básico. Perdón, en traumatología con lo básico. En la ortopedia no. En la ortopedia si no tenemos lo necesario, pues se tiene que esperar hasta que lo tengamos, gestionarlo y demás, y a veces pues te tarda, ¿no? Entonces eso a veces es importante puntualizarlo. Si no tenemos lo correcto para hacer un procedimiento ortopédico, es mejor esperar a tenerlo, a aventurarte a hacerlo sin la planificación adecuada. Por lo tanto, a lo mejor podríamos gestionar dos contratos diferentes. Y bueno, el siguiente punto es la presentación del servicio en general de ortopedia, conocer lo que tenemos y lo que no tenemos en el hospital. Por ejemplo, en algunas sesiones de trasplantes que hemos tenido recientemente, se mencionaban tumores óseos. Pues es algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos especialista en tumores óseos y en la actualidad se considera que lo ideal es que sea un especialista en tumores el que vea tumores óseos. Para que le dé el seguimiento, el tratamiento y la continuidad necesaria. Otra cosa que no tenemos, por ejemplo, es un servicio de infecciones óseas y complicaciones. Y el único servicio que había en Secretaría de Salud existía en el Instituto Nacional de Rehabilitación y hace 3, 4 años desapareció por X motivos. Y esos 300 pacientes fueron referidos a que no saben a dónde. Aquí. Y muchas veces eso nos va generando un cuello de botella, ¿no? Lo que sí tenemos es todo lo que está aquí y tenemos unos especialistas
con alta capacidad para lo mismo. Esto es nuestro staff. Algunos tienen estetoscopio, no sé por qué. Ahí dispensarán. Es la IA la que los ayudó. En nuestro servicio de cadera y pelvis tenemos al doctor López Valero, al doctor García Hernández, posiblemente los doctores con más experiencia en nuestro servicio. Y cuando uno dice cadera y pelvis, ¿qué se imaginan? Una prótesis, una fractura, y a veces pensamos que es todo lo que hay. No vamos a leer obviamente todo, pero dentro de las causas más comunes de atención, según la epidemiología internacional, existen estas 25 causas que tienen más del 15% de la atención en cuanto al tema de ortopedia. Y van desde temas tendinosos, temas regenerativos, temas de deformidades residuales, son muchísimo más inclusive los equipos a nivel mundial de los hospitales que se dedican a trauma, en cada subespecialidad o cada especialidad tienen más de 11, 12, 15 cirujanos para el área, por ejemplo, de ortopedia en cadera, no de trauma, de pura ortopedia. Aquí el doctor López Valero y el doctor García Hernández, no sé cómo hacen para solventar todo lo que tienen. En 3 meses que se abrió la agenda, se reunieron 800 pacientes para programar prótesis de cadera solamente, sin contemplar los demás diagnósticos y sin contemplar las fracturas, por ejemplo. Y vamos a hablar de epidemiología más adelante. El cirugía de miembro torácico, tenemos al doctor Mauricio Mancera, el doctor Rayón, uno en la mañana y en la tarde, que nos apoyan pues a tratar padecimientos desde lesiones de manguito rotador, lesiones tendinosas a nivel del hombro, rupturas de bíceps crónicas, dolor en el hombro, lesiones nerviosas en el codo, lesiones nerviosas en el hombro, lesiones y atrapamientos en cualquier sitio de la extremidad torácica. Ya también hay congresos extensos a nivel mundial de pura cirugía de hombro y codo. A lo que voy es que, por ejemplo, el servicio más chico en Chile, bueno, el servicio en Chile de hombro y codo del hospital más grande, que es el Hospital del Trabajador, tiene al menos 12 cirujanos de hombro y tienen una población como el 15% de nuestra población por lo general de país. En cirugía de mano está el doctor Bonfil, que hace poco nos dio la sesión de todo lo que hace y todas las cirugías, que ya no vamos a presumir, pero ya aquí nos dejó con la boca abierta la sesión pasada. Pero bueno, todo esto es lo que hace el doctor. El doctor tiene inclusive una clínica de cirugía de mano con diplomado y fellowship, donde ha buscado espacios hasta donde no. Opera en el servicio, opera en ambulatorio, opera en la torre, para poder solventar la carga elevada que tiene de todos esos padecimientos. Y a nivel de mano uno pensaría, bueno, ¿qué podemos operar? ¿Algún tendón, alguna fractura, algún atrapamiento neurológico? Pues no, por lo general hay muchas secuelas de cirugías o de pacientes a veces que evolucionan de manera no favorable o maltratados, que normalmente llegan a nuestro hospital, se tiene que planificar. En cirugía de rodilla están los doctores Sarachaga, la doctora Manríquez y la doctora Molina, para que los vayan conociendo, pero que cuando tenemos algún padecimiento de esta índole, podemos ya buscarlos directamente. Y ellos normalmente tienen una gama también amplísima de padecimientos. No solamente cuando pensamos en rodilla, pensaríamos en una prótesis de rodilla y que un ligamento cruzado o un menisco. Pues no, operan deformidades complejas, lesiones crónicas, tumores, todo lo que está aquí. Normalmente, los equipos de cirugía articular que incluyen rodilla y cadera son los equipos más grandes que existen a nivel mundial. Por ejemplo, en el Hospital de Cirugía Especial de Nueva York, hace poco en el Congreso de Cadera, que me parece que estaba con el doctor García, tenían a menos de 25 cirujanos dedicados solo a reemplazo articular de rodilla y cadera, por ejemplo. Entonces, la labor que hacen los doctores, los 3 doctores, es también abismal aquí en nuestro servicio. En cirugía de pie estoy su servidor con el doctor Cruz. Hacemos distintos procedimientos también de deformidades. Aquí sí me tomé la libertad de poner alguna imagen para no tener conflicto de autor. Pues se corrigen todo tipo de deformidades, desde el dedo chiquito, del hallux, deformidades complejas del pie, secuelas de fracturas, atrapamientos nerviosos, artroscopía. Por mencionar generalmente, la patología de pie en la actualidad, por ejemplo, en España y en Portugal, es la segunda con más afluencia en cuanto a servicios de sistema ortopédico de atención. O sea, que lleva más o menos el 40% de atención. En México, los servicios de pie apenas a nivel de sector salud, posiblemente seamos el segundo medianamente formalizado después del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y digo medianamente porque igual somos solo 2. El doctor Camello y el doctor Niño se encuentran en la clínica de columna. Ellos dos, no vamos a leer todo esto,
pero voy a contextualizar. Hace poco, en un ejercicio con la dirección, pedíamos una programación estimada de los pacientes ortopédicos de columna, no los traumáticos que llegan todos los fines de semana. Fueron 2,000 pendientes de operar y lo que nos lleva 2 años de programación. Si está por aquí el doctor Niño no me dejará mentir. Normalmente los servicios de columna también requieren múltiples especialistas y en ortopedia pediátrica, que aquí es un mundo aparte, todo lo que ya les mencioné que existe de tumores, de pie, de mano, de torácico, de rodilla, en ortopedia pediátrica se podría hacer igual. Si ustedes han ido al Hospital Shriners, si alguno ha tenido la oportunidad, ahí se opera puro niño y aparte hay un módulo de cada su especialidad con 3 o 4 especialistas para cada área anatómica. A ese nivel vamos englobando lo que implica un servicio de traumatología y ortopedia. Todas las deformidades que corrigen. Yo creo que en poco tiempo seremos la clínica más grande que existe en México de detección de displasia de desarrollo de cadera, porque las doctoras han implementado el servicio de tamizaje. Al ser un hospital que tenemos muchos nacidos aquí, pequeñitos, que podemos aquí mismo detectar con tamizaje de cadera, que después les invitaremos a dar la plática de tamiz, posiblemente seamos uno de los más grandes en México, si no es que ya estaremos a punto de serlo. Y además, pues se tratan fracturas y trauma, cosa que normalmente también se divide en servicios y entre las dos se avientan las dos cosas, tanto el trauma que llega todos los días como lo programado, que también es mucho. A nivel de urgencias, tenemos 4 médicos que nos apoyan. En la mañana el doctor Sánchez, en los turnos vespertinos el doctor Bernal y el doctor Segura, y el fin de semana el doctor Pacheco, que bueno, pues eso sí es lo de día a día. Al menos al día, ustedes se han rotado en urgencias, pues recibirán unos cuantos pacientes de esta manera. Hemos tratado, vamos a seguir en ese proceso, ese camino de separar esta unidad como un módulo distinto a los demás, porque normalmente los doctores están asignados a un módulo y no estamos en urgencias. Normalmente, ortopedia y traumatología, y puntualmente traumatología, tiene que ser un servicio que esté en urgencias, pero tenemos que tener médicos especializados y que solo estén dirigidos a urgencias. No puede tener este médico una consulta, porque si no, tiene una lista de programación y no podría operar los pacientes en urgencias. Entonces, estamos intentando separar esto puntualmente, lo hemos empezado a lograr bastante bien. Y bueno, este es el día a día. Ahorita vamos a ver la epidemiología de todos estos, unos ejemplos también recientes. Entonces, en nuestro servicio contamos con 18 especialistas, 11 adultos, 2 de pediatría en la mañana, 4 en la tarde, 1 de fin de semana, y cada médico en nuestro servicio tiene un turno a la semana, lo cual le da la capacidad de resolver 2 pacientes por semana. La consulta de cada uno tiene una lista de espera a la semana más o menos de 8 a 20 pacientes que se agregan por consulta. Entonces eso nos hace tener una capacidad de resolución baja, pero muy efectiva. Hablo de esto y es un reconocimiento a los médicos del servicio, porque la verdad es que lo que seas, hoy mismo lo vimos en la mañana, vino el doctor Aguilera, que es un ícono de la ortopedia en México, egresado de nuestro hospital, hace 30 años mencionó un poco más. Fue, como lo comentó el doctor Bonfil, fue presidente de todas las asociaciones, colegios, consejos posibles, y recuerda muy bien lo que aprendió aquí y lo que trata aquí. La verdad es que tenemos médicos con mucha capacidad y como les he mostrado hasta ahorita y que es mi reflexión, que muchas veces se está trabajando en 2 ámbitos con esta doble cara de la moneda en la ortopedia y la traumatología. Y lo que intentamos hacer, y a veces lo logramos y a veces no, pues es pasar el camello por la aguja, por una aguja, ¿no? A veces lo logramos porque no sé cómo le hacemos y muchas veces solventamos el trauma que llega constantemente y la ortopedia poco a poco. Normalmente, este es el primer reto que quería mencionar. Conocer la diferencia entre la ortopedia y la traumatología y por qué a veces en el hospital tenemos este retraso en las programaciones. Y este retraso a veces también en la atención de los padecimientos de urgencia sin tener una sala específica para atención de urgencias. Normalmente se tendría que tener una sala quirúrgica para lo ortopédico y una sala quirúrgica 24 horas por 7 días a la semana para lo de trauma, que es complicado y poco a poco lo hemos estado gestionando con el apoyo de las direcciones distintas. Bien, el siguiente reto es la osteoartritis. ¿Sí saben qué es la osteoartritis? ¿O están dormidos ahí arriba? ¿Sí saben? A ver, levanten las manos los que sepan. ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, pues es un proceso degenerativo de cualquier articulación. Normalmente afecta principalmente a la rodilla, a la cadera,
Hay países, y revisando la literatura, en las que en la que la mayor presencia de osteoartritis es la mano. El doctor Monfil lo sabrá mejor que yo. Es un poco extraño, uno pensaría que todo se enfoca a rodilla y cadera, pero no. Normalmente se genera no nada más el cartílago, sino los ligamentos, el hueso y todas las estructuras. Por lo tanto, un tratamiento de una osteoartritis no solo implica colocar una prótesis, implica saber qué hacer para poder reparar esos ligamentos, para poder estabilizarlos correctamente y no solamente colocar un molde, colocar una pieza como la llanta. Les digo yo a los pacientes a veces un cambio de llanta. No es así, sino que implica mucho más. Y la osteoartritis representa posiblemente el reto ortopédico más común en la actualidad. Alrededor de 537 millones de personas, o ya más, posiblemente ahora, tienen diabetes en el mundo. Y se distribuye de esta manera, casi llegan a los 600 millones. Bueno, la osteoartritis tiene más de 600 millones de pacientes en el mundo. ¿Y a quién cree creen que se pueda salvar de la osteoartritis? ¿Alguien? Por lo general, no. Se salvan de los síntomas, pero la osteoartritis es algo que por lo general toda la población va a tener. Se considera, y hay bibliografía que refiere que al 2050 va a haber más de 1.000.000 millones, perdón, de personas con osteoartritis diagnosticada y sintomática, lo que sugiere que van a requerir atención. Y si en México tenemos un porcentaje elevado, y si ahorita estamos un poquito elevados de solicitud, posiblemente estemos más. Normalmente se divide, como les comenté, en las articulaciones grandes y en la mano. Hay en Europa del Este y en Asia Central es donde la mano tiene un poquito más de porcentaje de presentación. Y lo que les decía, al 2060 la proyección en algunos artículos es de 765 millones. Sin embargo, en algunos otros reportes hasta 1.000 millones. O sea, quiere decir que esto va en aumento. ¿Y qué implica? La carga demográfica actual tiene varios factores que han hecho que aumente esto. Uno es la calidad de vida, perdón, el tiempo de vida ahora es mayor, por lo tanto hay más desgaste. Si nuestro carro dura más, pues la llanta se desgasta más fácil. El cambio metabólico más importante es que hay una relación totalmente directa con el índice de masa corporal, sobre todo en articulaciones grandes, que es hasta el 48% en algunos reportes. O sea, que la mitad de los pacientes que tienen osteoartritis por lo general puede estar relacionado a un sobrepeso u obesidad. Y en cuanto al desarrollo económico y transición de estilo de vida, bueno, pues los trabajos ahora en muchos casos ya son trabajos sedentarios que estimulan justamente la falta de actividad física. Es un equilibrio porque obviamente trabajos muy demandantes también, pues también dan osteoartritis, pero por lo general mantienen una salud muscular mejor. Ustedes habrán leído ya que en la actualidad ya no hay discusión. El hecho de generar masa muscular a cualquier edad y tener una proporción de índice de masa corporal cambia radicalmente todo, desde lo metabólico hasta lo oncológico. Y bien, todas estas cargas hacen que pensemos y tengamos miedo de lo que se viene en cuanto al volumen de pacientes con osteoartritis. Estrategias, pues hay que empezar a fortalecer la atención primaria, así como lo hicimos con diabetes y enfermedades crónicas, educar a la parte de los médicos generales, los médicos de primer contacto, para que puedan iniciar ellos tratamientos que nos puedan apoyar a bajar la demanda en sus hospitales. Y la elección de paciente. Yo creo que esto es muy importante, también responsabilizar al paciente. No se trata de que venga y le ponga su prótesis y te meta queja, sino decirle, hay que tener condiciones específicas para que usted se pueda operar, tiene que tener un índice de masa corporal adecuado, tiene que tener una condición muscular adecuada, tiene que tener una higiene adecuada, un apoyo familiar adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, esto no funciona. Otro reto, el trauma y las urgencias. Y van a ver por qué es un reto. Porque al igual que aumentó la incidencia de la osteoartritis, pues el trauma, ¿cómo creen? Pues va a la par, va igualito, porque obviamente al aumentar los años vida de cada persona, aumenta la fragilidad y eso incrementa el porcentaje de personas de tercera edad que se fracturan y que tienen lesiones. Y al haber un poquito más de vehículos automotrices, de hecho, en chiste, en ortopedia, en traumatología decimos que pues la moto, la itálica es somos nuestro cliente, ¿no? Afuera da a gusto, a veces aquí no tanto porque se sobresatura, pero el paciente de moto, la verdad es que es el de todos los días. Y por más que haya campañas de que les quitan la moto, les piden el casco y les multan, todos los días no han dejado de llegar
mínimo 3, 4, 5, 10 pacientes con accidente de motocicleta, y se cree a nivel mundial que esto va en aumento, al menos al año, del 15% por año. Actualmente hay casi 500 millones de personas viviendo con una secuela, ya sea aguda o crónica, de una fractura. ¿Por qué? Normalmente en los países en los que no tenemos la capacidad de atenderlo de inmediato y como se debe, pues esto ya genera una secuela de inmediato en fracturas expuestas, en artritis séptica, en fracturas conminutas, complejas, que no se tratan de inmediato, ya tiene un porcentaje muy alto de complicaciones. Y se estima más o menos que hay 178 millones de fracturas al año. Entonces, esto es algo que creo que es muy importante mencionar y para mí, espero que se esté transmitiendo el mensaje, es entender por qué hay una sobredemanda de pacientes. No es el hospital, no es la zona, es el mundo que está cambiando. Entender que en países en desarrollo, como vemos aquí, normalmente pues se observa un incremento tanto en traumatismos como en fracturas por fragilidad, y esto sucede más en países con ingresos bajos. En general, la epidemiología, no vamos a meternos en esto, pero normalmente la principal causa son caídas, accidentes de tráfico, lesiones deportivas. Aquí entra mucho, di una plática apenas en los webinarios del hospital de los Weekend Warrior, que son los guerreros de fin de semana, que muchos no entramos ni en esa clasificación, que nos vamos al fin de semana a echarnos nuestra cascarita. Pues esta parte también está, actualmente se está estimulando mucho la actividad física, creo yo que a veces sin la adecuada preparación para realizarla, y hay lesiones de cantidad. Yo soy especialista en tobillo y en la consulta todas las semanas veo esguinces de tobillo, pero brutales, normalmente maltratados. ¿Y qué sucede? Lo más común en la actualidad es que la tibia y el peroneo, o sea, la extremidad inferior, sea la que se lleve las epidemiologías hasta el 40-50%. O sea que si en algún momento les preguntan epidemiología del trauma, pueden responder extremidad inferior y la sacarán positiva. Y bueno, pues ya vimos que tanto la ortopedia y la traumatología van en aumento y tenemos que prepararnos. ¿Más especialistas? No sé. ¿Mejores estrategias? Sí. De los hospitales y del sistema de salud en general, como les decía yo, desde el primer nivel de atención. Y el traumatólogo, por lo general, pues no solo trata fracturas, por lo general tratamos en equipo con los especialistas en urgencias, de cirugía general y demás especialidades, pues salvar al paciente y dar una mejor calidad de vida. Normalmente se considera que hay urgencias ortopédicas que requieren atención de inmediato. Esto lo menciono porque aquí muchas veces no lo podemos lograr. ¿Y cuáles son estas? Una fractura expuesta requiere tratarse idealmente las primeras 6 horas, o al menos tener antibiótico las primeras 6 horas en la que sucedió el accidente, y no estar en filtro 12 y después. Entonces, eso tenemos que empezar a fortalecerlo. Una artritis séptica o sospecha de artritis séptica tendría que estar en quirófano máximo a la hora, máximo 2 horas, y ya tenemos un porcentaje de pérdida de cartílago importante. Se cree que a las 7 horas de tener una infección en una articulación ya hay una pérdida del 15%. A las 12 horas todavía es reversible, pero a las 24 horas normalmente ya no es reversible y hay un daño permanente. ¿Qué otras? Síndrome compartimental. Muchas veces no se diagnostica. Es un paciente que no observamos algo tan extraño, pero hay un dolor muy importante en la extremidad. No vemos una fractura tal vez, pero tenemos un trauma muy grave. Pues en los pacientes idealmente tendríamos que pasarlos a quirófano para hacerles algunos cortes que se llaman fasciotomías y liberar esa presión. Entonces eso requiere quirófano de inmediato y, como les decía, un quirófano de urgencias pues en el momento. Ahora, ¿qué requiere la traumatología en nuestro hospital como reto? Pues necesitamos primero entender que la traumatología es diferente que la ortopedia y necesitamos trabajar en equipo con urgencias. Afortunadamente existe un plan para realizarlo ahora con los nuevos proyectos, de tener personal de urgencias ortopédicas estrictamente en urgencias. Y normalmente yo pongo el ejemplo, yo soy de una ciudad que se llama Irapuato, no sé si la conozcan, tal vez porque escucharon que hay balazos o algo así, y fresas muy ricas, por lo cierto. Pues yo desde que conozco toda mi vida, en urgencias de ese hospital siempre ha habido traumatólogo. Silao, que tiene la mitad de habitantes que Irapuato, como 200,000, siempre hay traumatólogo 24 horas. León, no se diga. A lo que voy es que este hospital también necesita tener este tipo de atención con la demanda actual. Y obviamente una sala quirúrgica. El reto de las complicaciones, este es otro tema, y este es un reto muy importante porque discutimos eso y todos los días tenemos una discusión. Una cosa es el trauma, una cosa es la cirugía programada
y otra cosa es el paciente que ya se complicó. Yo mencionaba una estadística de la semana pasada con la doctora Alma, que de 4 pacientes con complicaciones que nos llegan aquí, 3 son complicaciones por lo general externas en el medio privado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú programas un paciente en particular y programas y cotizas un clavo, una prótesis, lo que sea. Pero el costo de una infección, de una complicación ortopédica, supera de 5 a 10 veces, hasta 50 veces, el costo de una atención primaria. O sea, es carísimo. Entonces, normalmente, pues ni el médico está dispuesto a hacerlo, ni el paciente a pagarlo, y se manda a estos hospitales, que normalmente a veces no tenemos la infraestructura, tanto en cuanto a material como de disposición de turnos para poderlo solucionar. Proponíamos en el Congreso con algunos compañeros del sistema de salud de la Ciudad de México, pues en algún momento fortalecer algún área de complicaciones e infecciones, porque no hay posibilidad o no hay hospital que únicamente pueda hacerlo de manera aislada. Entonces esto es un reto epidemiológico también importante y frustrante muchas veces, porque es el paciente llega con una complicación y normalmente pues exigiendo una atención, pero para atenderlo no se trata solamente, digo ahí, de ingresarlo, de ingrésalo y a ver qué les... No, se trata de planificarlo y saber si tenemos, 1, los turnos disponibles para tratarlo; 2, el material para poder tratarlo. Tan simple como poder extraer un clavo de una tibia, pues eso requiere material, por ejemplo. Lo he puntualizado en algún oficio hace unos días. Tan simple como eso, se requiere planificarlo para poder pensar y saber que este paciente va a estar posiblemente 2 meses o 3 meses aquí, con tratamientos antibióticos muy costosos, múltiples aseos quirúrgicos, y que entonces eso te va a quitar que ese doctor que tiene 2 turnos a la semana, pues solo va a tener 1 porque va a estar pasando este paciente al aseo. Entonces es un tema de planificación que ya me corresponde a mí con mi equipo, pero es entender el contexto y la magnitud del problema. Otro reto muy importante en la actualidad es lo que todos los días nos llega ahora que estoy yo de vacaciones y está el doctor Mancera, platicaba con él ayer, pues que todos los días, al menos en servicio, seguramente en los demás también, tenemos solicitudes jurídicas para atención. Y muchas veces el médico, pues respondemos médicamente. ¿Sabes qué? Pues necesita una prótesis, o ¿sabes qué? Pues necesita quitar la prótesis, o ¿sabes qué? Pues necesita N cantidad de cosas. Ok, pero primero tienes que saber responder esos solicitudes en cuanto a lo correcto administrativamente. O sea, no solamente se tiene que hacer eso, bueno, ¿cómo lo vas a resolver? Porque ya te están pidiendo que lo resuelvas. Hemos tratado de acercarnos con la área jurídica, creo que ya hasta nos sueñan, porque estamos ahí con ellos todo el tiempo y siempre les pedimos asesoría para eso, porque realmente considero que una mala respuesta, aunque sea correcta médicamente, si no está justificada administrativa y legalmente, te puede costar cédula, libertad y tu trabajo. Entonces, creo que esa parte nos enfrentamos mucho en la actualidad. Yo a la semana, y no exagero, son 5 o 6 peticiones que estamos respondiendo. No me he hecho experto, pero ya más o menos he tratado de empezarlas a resolver. Cuando ya llega un amparo, tú no tienes margen de acción. Tienes que resolverlo de la manera que sea, porque eso implica ya una indicación jurídica directa. Entonces, hay que tratar de evitar a esto, y yo siempre les comento a los doctores y al equipo de trabajo de ortopedia que la comunicación con el paciente es muy importante, pero muchas veces inclusive con la comunicación, esto no implica. Yo comentaba y creo que todos estamos en la misma sintonía, que hay que prepararnos legalmente, porque no podemos estar expuestos así a que en algún momento lleguen por alguno de nosotros. Entonces creo que surge esta parte de la medicina actual de una comprensión de lo jurídico, y creo que tenemos que reforzarlo aquí con nuestro sistema de jurídico hospitalario y con los servicios, porque esto está aumentando brutalmente en la actualidad. Ay, ¿qué hice? Bueno, retos, ya vamos a algo más positivo, ¿no? Propios de nuestro trabajo en equipo. Normalmente, yo desde que entré a la jefatura hace un año, un poquito más, empezamos a impulsar un poco la parte académica, y no porque aquí no la tuviéramos, sino porque siempre el hecho de compartir con colegas de todo el mundo, otros hospitales, es muy importante. Yo a veces en tono de broma digo que no me gustaba en las sesiones a veces que estamos aquí discutiendo internamente y la respuesta era, no, pues nosotros lo resolvimos porque somos el general de los generales, o porque somos el general. No, o sea, la medicina ha avanzado, y si tú no estás a la par del conocimiento del médico que está en Houston, en Boston, en Londres, en Madrid,
en donde quieras, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, no vas a poder resolver los retos en la actualidad. Yo siempre le digo a los residentes, tenemos un cerebro, tenemos 2 manos, 2 pies, computadora, iPhone, reloj. Tenemos lo mismo que tienen ellos, entonces no podemos quedarnos atrás y dormirnos en el laurel de la historia que ya hicieron todos los que están en los cuadros y los que están en nuestra historia. Tenemos nosotros que hacer ahora ese revulsivo en la actualidad que vuelva a transformar al hospital y no quedarnos con la historia nada más. El trabajo en equipo, creo que lo hemos empezado a lograr en el servicio y quiero extenderlo a todos los demás servicios de verdad. Yo sé que a veces pareciera que nuestro servicio es huraño y hay quien me dice, es que ir a ortopedia es lo peor que me puede pasar en la vida en este hospital. Pero entendiendo el contexto que les comento, normalmente siempre trataremos de buscar cómo apoyarlos. El tema a veces de asignar un turno a algún compañero de trabajo o algo implicará, como ya vieron, retrasar toda una programación de una fractura o de un paciente programado que solo tienes una oportunidad a la semana. El liderazgo de nuestros médicos, ahorita vamos a mencionar algo de eso, y sobre todo la empatía con el paciente. Ya es de repente muy contrastante el hecho de ver cómo tratas al paciente en el hospital y cómo tratas en el Ángeles Metropolitano, ¿no? Entonces, es lo mismo, tenemos que tener empatía con el paciente porque todos hemos sido pacientes y en algún momento esta capacidad de poder ponerte en el zapato del de enfrente, por lo general, te ayuda inclusive a evitar algún tema mayor y entender el problema del paciente y que posiblemente él te entienda también a ti. Entonces, creo que esa parte hay que fortalecerla. Esta es la cirugía de hace unos días con la planificación intraoperatoria con robot. Es presunción meramente. Está el doctor Sarachaga que está aquí con nosotros ahí realizándola, nuestro coordinador de rodilla. Pues bueno, la intención es, les digo, seguir preparándonos. Aquí el doctor que nos estaba ayudando, un doctor de Chile que vino específicamente para darnos la capacitación, pero como le digo a los doctores, ok, pues eso es ahorita, pero en un año tenemos que ser nosotros los que vayamos a dar la capacitación, perdón, a otro hospital. Hace poco fuimos a un congreso internacional que la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Ortopedia se refundó y me dio mucho gusto porque fuimos el único equipo que fue como hospital en conjunto. Normalmente iban pues cirujanos muy reconocidos de todo el mundo, pero fuimos el único lugar que fuimos en equipo y que siempre empezaba esta presentación con una foto del hospital. Ellos no saben todos los problemas que hay, pero se veía muy bonita la foto. Y hubo comentarios muy positivos en estas sesiones. Yo me recuerdo mucho al doctor Mancera, que no está aquí ahora, pero él es nuestro cirujano de hombro y codo, y en su presentación de algunos temas de fracturas complejas que le llegan de escápula, que aquí tenemos con los compañeros de cirugía de tórax, le comentaban los doctores del Hospital Clínic de Barcelona que a menos el volumen que él había presentado, y él tiene aquí 3 años con nosotros trabajando apenas, ellos no lo han visto en toda su vida. Entonces hay cosas que podemos aprovechar y que podemos también nosotros levantar el pecho, pero como les digo, siempre siguiendo la exigencia académica. Aquí está la presentación de todos los ponentes. El doctor Sarachaga estuvo, el doctor Bonfil, el doctor Sánchez, su servidor, y fue mucho orgullo que fuimos el único lugar que fuimos en equipo y la verdad es que muy reconocido. Yo notaba la cara de los ponentes cuando presentábamos los casos. La verdad es que creo que dimos una muy buena imagen del hospital. 1, 2, son 2 segundos de atraso, ¿verdad? Entonces le vuelvo a apretar. Ahí está. En la parte académica llevamos aproximadamente 43 sesiones desde que hicimos la gestión. Con distintos invitados hemos tratado de que nuestros propios profesores sean los que, nuestros adscritos sean los que den las clases para que nos sigamos estimulando en la preparación. Y hemos tenido invitados, de la verdad, de la más alta gama a nivel nacional. El doctor Aguilera, que estuvo hoy con nosotros, le mencioné, presidente de toda la vida y por haber. El doctor Clara, presidente del Congreso actual, líder de tumores óseos a nivel nacional del INCAR, el doctor Isunza, que es un ícono de la ortopedia, y su hijo, jefes actuales del Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Hernández del Hospital Infantil Privado, que trabajaba aquí con nosotros, el doctor Aramis. Bueno, el chiste es que hemos tratado de estimular ese trabajo en equipo con los hospitales. Todos los viernes están invitados, si quieren ir, a las 7 de la mañana tenemos nuestra sesión en la Clínica Villanueva, y la verdad es que son sesiones muy nutritivas. Hemos tenido sesiones internacionales, de repente nos desanimamos un poco por el tema del internet, se nos cortó la última, pero ya lo solucionamos con enseñanza y nos van a apoyar en sus aulas. Y bien, siempre les digo que en el mismo afán de sentir que podemos hacer lo que hacen en cualquier lugar del mundo, yo creo que también es estimular a todo el hospital a saber
que tenemos que compararnos con los mejores hospitales del mundo. Si hablamos de hospitales generales, pues se nos viene a la mente Massachusetts, tal vez en Londres, el Royal, no sé. Y si la parte privada evoluciona, pues ¿por qué no soñar nosotros también y evolucionar? Esa es mi propuesta. Después se la mando a la doctora Alma. Y decíamos en el Mundial, ¿y por qué no? O decíamos, y sí, ¿y por qué no? Entonces tenemos que buscar ese desarrollo y buscar estar a la par de cualquier parte del mundo, como lo hizo nuestro fundador. Este hospital, cuando se fundó, fue la imitación de los mejores hospitales de Europa. Cuando se remodeló igual, ¿y por qué no? Yo lo propongo. Ahora que haya presupuesto, seguro lo va a haber. Y bien, retos de las generaciones futuras que considero, pues obviamente el desarrollo con la tecnología, inteligencia artificial, como algunas de las iconografías que puse aquí, y la ortopedia espacial, que a mí me apasiona mucho. Es una cosa extraña, yo sé. Cuando fui a hacer mi preparación para el ENARM en San Luis Potosí, estaba en mi curso del ENARM, y la verdad es que me salí casi 3 días porque al lado estaba el primer congreso de medicina espacial que lo organizó el doctor Carrillo, que luego estuvo aquí un tiempo. Y bueno, yo creo que acuérdense, lo que va a suceder es que tenemos que emigrar de aquí, porque esta cosa se va a destruir en algún momento, va a desaparecer con un rayito de sol de más que suceda. Vamos a hacer polvo espacial, entonces hay que huir lo antes posible. Y ahí está el futuro, y existe una tendencia justamente a la medicina espacial que se está desarrollando. Hay un libro mexicano, porque la Academia o la Asociación Mexicana de Medicina Espacial, la verdad es que fue de las primeras en realizarlo. Se lo recomiendo. El doctor Carrillo es el editor. Y para finalizar, pues bueno, hay que aprovechar nuestro tiempo. Yo sé que a veces nos quejamos de que es que ahorita, y que el gobierno, y que no sé quién, y que los de atrás, y que los de adelante. Pues sí, pero es la época que nos tocó vivir, y no vamos a vivir otra, porque nuestra vida es limitada y se va, así como se le va a la señora y al señor aquí. Entonces nos toca tomar la responsabilidad en el momento e intentar hacer lo que esté a nuestro alcance. Si es aquí, bien; si es en otro lado, bien, pero hacer lo que nos llene y lo que nos apasione, que es lo que creo que la mayoría en el servicio lo realizamos, y no hay nada que no se pueda hacer si se trabaja en conjunto. Y bueno, voy a poner un pequeño video ya para finalizar. A lo mejor ya lo vieron, pero está bueno. A ver, dale play, DJ. ¿Volumen? ¿Hay volumen? A todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes. A ver, intentamos de nuevo. 3, 2, 1. Los haters. A todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que te dijeron que el éxito no está disponible, que el éxito no está disponible. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para lidiar con la decepción. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en sí. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes, no eres tan bueno. O esa otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a jugarlas. Así que no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran. No tenemos instituciones confiables, es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle. Pero lo que sí tenemos son y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto, el modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil. En el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista, idiota. Pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesita teorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse. Otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto, un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo.
No hay meta demasiado grande. Y no hay meta demasiado grande. No hay logro que esté fuera de tu alcance. No hay competencia que no puedas ganar, ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo. I'm Mexican. Bueno, pues muchas gracias y gracias por su atención.